una bendición estar en la casa del Señor una vez más, con la libertad de hablar su palabra y gozarnos en la alabanza, cantando estos cánticos que alaban, que glorifican a Dios. Nosotros somos bendecidos, somos privilegiados de estar en un lugar, en un país donde podemos alabar a Dios con libertad. Hay lugares donde no se puede hacer y aquí tenemos una bendición poder hacerlo en este día. Vamos a entrar en el mensaje de hoy, un mensaje nuevo. El título pues está allí en la pantalla. Titulamos el mensaje Pensando de manera diferente. Ese es el tema del mensaje que vamos a estar estudiando hoy. Pero antes de empezar el mensaje, yo le pido que oremos y nos pongamos en las manos del Señor para que sea Dios, que sea el Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que hagamos en esta tarde. Ore conmigo. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio y la oportunidad que nos das, mi Dios, de estar una vez más reunidos en este lugar con el propósito, Padre, de alabarte, bendecirte a través de nuestros cánticos, de nuestras alabanzas que traemos delante de ti. También, Señor, te damos gracias por poder compartir este mensaje delante de esta preciosa congregación. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes, que seas con nosotros, que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra con claridad, con humildad y sobre todo, Señor, que podamos no solo recibirla y aprenderla, pero también vivirla y ponerla por obra en nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo, enséñanos, Padre, a poder ser obedientes a ti y hablar solamente lo que tú quieres que hablemos. Te pedimos que seas con cada maestro, también ahí con los niños, con los jóvenes, que tú los ilumines, que tú los dirijas, que seas tú con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos a ti la gloria, la honra y el honor porque tú eres digno de recibirla. Amén y amén. El tema de hoy es pensando de manera diferente. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas veces nosotros como creyentes nos acomodamos a pensar como el mundo piensa? Pero Dios nos ha llamado a pensar diferentes. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Dios quiere que dejemos el viejo hombre atrás y que pensemos de acuerdo a la mente de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha puesto su mente en nosotros para que pensemos, para que seamos como Él, que lo imitemos a Él. Muchas veces no entendemos, no queremos o nos cuesta mucho trabajo ajustarnos a la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero tenemos que aprender y decir, Señor, si tú lo estás haciendo es por un propósito, con un motivo. Si tú quieres eso de mí, yo tengo que hacerlo. No quiero cambiarte a ti. Tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres Dios sobre todas las cosas y yo soy el que tengo que cambiar la forma de pensar, la forma de ser y someterme a lo que tú eres. El texto que vamos a estar leyendo está en Romanos capítulo 8, verso 25 al 29. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, si usted tiene su teléfono celular, ahí están las aplicaciones donde puede tener una Biblia, y si no, están en la pantalla, o si solamente quiere escuchar cuando leemos, está bien, como usted se sienta cómodo. Pero dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8, verso 25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mire bien lo que dice allí, poderosa palabra, todos estos versículos que vamos a estar leyendo ahí en Romanos 8, empezando en el 25, son palabras poderosas, palabras que son de gran poder, que impactan nuestras vidas cuando las entendemos. No queremos leer solamente la escritura así para decir, pues ya la leí, pero queremos entender. Ahí en el verso 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, eso es fe. ¿Cuántos de ustedes saben que la fe es lo que, la convicción de lo que se espera y algo que no vemos, algo que no podemos palpar, que no podemos sentir, sino solamente creyéndolo? Eso es lo que es fe. Y aquí dice: pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. En el verso 26 sigue diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces cuando estamos en momentos difíciles, atravesando por luchas, por pruebas, lo menos que queremos es orar, es pedirle a Dios, venir delante de Dios. Lo menos que queremos es hacer eso por la situación que pasamos y no sabemos qué decir y no sabemos cómo pedirle a Dios. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles, en una manera que nosotros no lo entendemos, que nosotros mismos solamente a veces empezamos a llorar, empezamos a gemir, empezamos a balbucear palabras que muchas veces ni sabemos lo que decimos, pero es el Espíritu Santo guiándonos y de repente usted ya se mira llorando y antes cuando uno no conoce de Dios dice, ¿por qué los cristianos son tan llorones? Vamos a una iglesia cristiana y todos están llorando y todos están haciendo cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer. Pues es precisamente esto que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nosotros no podemos orar. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, Él sabe de lo que nosotros estamos necesitados, lo que queremos o lo que ocupamos en ese momento. Dice en el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, este es un versículo muy conocido por muchos creyentes, ¿sí o no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas dice? ¿Unas cuantas? No, ¿verdad? Todas, sean cosas buenas o sean malas las que nos pasan, dice, todas esas cosas nos van a ayudar para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién de aquí ha sido llamado? Todos hemos sido llamados, amén. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido llamados a un propósito en la vida nuestra, en el pueblo de Dios también como iglesia. Todos nosotros hemos sido llamados. Así de que si tú has sido llamado, todas las cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas, Dios las transforma en cosas buenas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice en el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en nuestras vidas, para nosotros, cada uno de ustedes, de mí, es que podamos llegar a la imagen de Dios, que sea esta nuestra mentalidad, que sea esta la manera de pensar, no que somos cualquier cosa, cualquier persona, sino que somos llamados a imitar a Dios, a ser como Dios, a poner a Jesús como nuestro ejemplo. Muchas veces ponemos nuestra mirada en algún predicador, en algún evangelista, en algún líder espiritual, en alguna persona que nos ministra, que nos ayuda, pero lo bonito es poner la mirada o poner el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, porque decíamos la semana pasada, Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar allí para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos cuando tenemos necesidad. Así de que lo que nos dice aquí al final, en el verso 29, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que Él sea el único. No todos somos como Él, pero queremos seguirlo a Él como ejemplo, ¿sí o no? Queremos que Él sea nuestro ejemplo a seguir. Muchas veces Dios obra de mil maneras. Muchas veces nosotros no esperamos las cosas que nos pasan y creemos que es una maldición o un castigo o juicio que Dios está mandando a nosotros por haber hecho algo, o haber dicho algo, pensado o actuado de diferentes maneras que a Dios no le agradan. Pero Dios obra de diferentes maneras, cosas que nos pasan, cosas inesperadas, cosas que no contábamos. Por ejemplo, el perder el trabajo, el perder a un ser querido, el perder a un esposo, a una esposa, a un hijo.
esas cosas nunca nosotros vamos a estar preparados para enfrentarlas. Y cuando esto pasa, nosotros no podemos entenderlo, por qué nos pasó, estamos confundidos, por qué me pasó a mí, y decimos, ¿qué es el plan de Dios? Si no lo entendemos, sabemos que conocemos la palabra y lo que acabamos de leer, que cuando algo malo o bueno nos pasa, Dios lo cambia para bien, pero cuando llega el momento muchas veces nos olvidamos de estos textos, ¿sí o no? Nos olvidamos y es difícil decir, Señor, tú dices en tu palabra esto porque estamos enfocados en el problema. Estamos enfocados en la pérdida, en la situación por la que estamos pasando. Pero nosotros no entendemos que en esa misma situación que tú y yo estamos pasando, Dios está obrando de una manera maravillosa. ¿Cuánto lo creen? Aun cuando nosotros no vemos claridad o no entendemos lo que pasa o por qué pasa, creemos que de alguna manera Dios está obrando maravillosamente. Sería bueno que nosotros pudiéramos entender todo, que pudiéramos comprender los pensamientos, los planes, los propósitos de Dios, pero muchas veces no lo entendemos, somos limitados, pensamos que la voluntad de nosotros o el estilo de vida de nosotros, Dios se tiene que acomodar a nosotros y no nosotros a la voluntad de Dios. Y vivimos en un mundo donde el vivir en el trabajo, en el vecindario, con los amigos, eso nos contamina, nos contagia de adaptarnos a la vida de este mundo, pero Dios quiere que nos adaptemos, que lo pongamos a Él como un ejemplo. Él muchas veces nos tira una curva o nos manda una prueba o permite más bien que algo nos pase, o cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos y esperábamos, entonces nosotros empezamos a renegar en contra de Dios, empezamos a culparlo a Él, o empezamos a pensar que Dios no es justo, empezamos a pensar que no es digno de nuestra confianza, o que ya no podemos seguir creyendo en Dios por lo que estamos pasando. Pero, por ejemplo, cuando tú dices, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto que me está sucediendo no le pasó a otra persona? ¿Por qué Dios permite que me pase a mí, especialmente ahora que me está yendo mal en otras áreas, por ejemplo en el trabajo, en la familia, con los hijos? Pasan cosas que nosotros empezamos a decir, yo creo que Dios no es digno de mi confianza, o Dios es injusto conmigo porque siempre me pasa esto a mí, o porque siempre me pasan cosas malas, pero no es así. No entendemos cómo es que Dios permite cosas en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos, que todo es con un propósito. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite que pasen tantas cosas? Quería dar unos ejemplos de personajes cristianos o líderes, mártires que fueron asesinados, fueron muertos, fueron llamados a la presencia de Dios a una edad muy corta. Pero voy a quitar esos personajes en inglés que muchas veces nosotros no conocemos, y voy a dar un ejemplo que nosotros decimos, ¿por qué el Señor se llevó a Julio Melgar? Ahora cantábamos, me vino a la mente la canción que cantábamos, que era Ya no soy un esclavo del temor. Ustedes saben que Julio Melgar hace poco tiempo que falleció, muy joven él, con una familia excelente, dedicado a servir a Dios, y nosotros muchas veces decimos, si yo fuera Dios, no hubiera permitido que Julio Melgar muriera. ¿Por qué? Porque estaba siendo una bendición para mucha gente, para el pueblo cristiano. Él nos ministraba con sus cánticos, él empezaba o tenía ya una carrera en el área cristiana, en la música, en la alabanza, y era de gran bendición para muchas iglesias, para muchos creyentes, y decimos, ¿por qué Dios se lo tuvo que llevar? Si yo hubiera sido Dios, yo lo hubiera dejado que siguiera ministrando a nuestras vidas, que siguiera trayendo más alabanzas nuevas, cánticos nuevos, pero nosotros no podemos ponernos a renegar en contra de Dios. Ahora hace poco perdimos a Junior, a Juan Carlos Vázquez, que a la edad de 17 años pierde la vida en un accidente, y decimos, ¿por qué? Decimos, ¿por qué el Señor permitió esto? Y no nos lo explicamos y no lo entendemos. Esas son las cosas inesperadas a las que muchas veces
nos tenemos que enfrentar y tenemos que aceptarlas y decirle, Señor, si tú lo permitiste, fue tu voluntad. Yo no soy quien para reclamártelo. Yo no soy quien para argumentar contigo. Algunas cosas las entendemos ahora mismo, otras cosas las vamos a entender con el tiempo, pero muchas de las cosas que pasan en nuestra vida o en nuestro alrededor, nunca las vamos a entender. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los planes, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Nunca nosotros vamos a tener la mente de Dios o saber sus pensamientos o sus propósitos. Pero Él lo hace, lo permite con un propósito, y en medio de esa situación Él se glorifica. Él tiene planes, Él tiene propósitos en cada una de las cosas que nos pasan. Nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que nos está pasando o en lo que nos va a pasar o nos puede pasar, pero dejamos a un lado de pensar en cuál es realmente la voluntad de Dios en esa situación en la cual nosotros atravesamos. Él nos está a través de estas cosas moldeando a que seamos más como Dios, más como Cristo, que pensemos como Él, que sintamos como Él, que nos sintamos como bendecidos, ya sea que sean cosas buenas, como decíamos al principio, malas, que lo tomemos como que si viene de Dios. Él tiene un propósito. Él nos moldea para que seamos a la imagen de Cristo, lo que significa que a través de este trato, de este proceso, Él está implantando en nosotros o inyectándonos parte de lo que es su paciencia, porque muchas veces nosotros no somos pacientes. Yo no quiero preguntar aquí cuántos de ustedes son pacientes, porque habemos muchos que somos impacientes. ¿Cuántos lo reconocen? Dios está tratando también con nuestra confianza, cómo debemos de confiar en Él, cómo debemos de confiar en las personas que están a nuestro alrededor, cómo podemos aprender a ser santos como Dios es santo. Dice su palabra, sed santos como Dios es santo. También Dios está tratando a través de las circunstancias que nos pasan a cambiar nuestra actitud. Él en muchas áreas de nuestras vidas está moldeándonos, está tratándonos de que nos igualemos más a la imagen que es Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, y ese trabajo, esa función de Dios no termina. No es que va a llegar un momento cuando digas, yo creo que ya Dios terminó de moldearme, ya Dios terminó de obrar en mi vida o de cambiarme. Siempre va a haber cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Ese es un trabajo para toda la vida, hasta que Dios nos llame, hasta que Dios nos llame a su presencia y ya no tengamos dolor, coraje, rencor, odio contra las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con las cosas inexplicables que nos pasan? Vamos allí a sus notas. Si usted tiene sus notas que estaban allí en el boletín, ahí dice, para poder empezar a nosotros adaptarnos a los pensamientos, a los planes de Dios, que son cosas que nos pasan inexplicables, nosotros tenemos que empezar a practicar palabras como estas. Ahí en sus notas yo escribí unas que dice, yo no sé. Muchas veces decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto? Yo no lo sé. No lo entiendo. Yo no entiendo tampoco lo que está pasando. Esto va más allá de mi entendimiento. Para mí no tiene sentido, pero yo sé que Dios está en control. Cuando tú y yo aprendemos a repetir estas palabras, cuando lo inexplicable llega a nuestras vidas, nosotros nos estamos haciendo más a la mente de Dios, a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos entender, como decíamos al principio, todas las cosas. Él tiene cosas que un día que estemos en la presencia de Dios, Él nos las dirá. Preguntas que tenemos ahora, que no tenemos una respuesta, Él nos la dará cuando estemos en la presencia de Dios. Para de tratar de entender y aprende solamente a confiar en Él. Muchas veces queremos entender todo, queremos respuesta en todo, pero Dios nos dice, para de tratar de entender todo. No es necesario que entiendas por qué pasa esto o a quién le pasa, pero hay que confiar en Él, hay que aprender a confiar en Dios, porque Él tiene todas las cosas
bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salomón aprendió a hacer esto allí en el libro de Proverbios, allí en sus notas, Proverbios capítulo 20, verso 24, dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lo que nos está diciendo aquí es que no entendemos los planes de Dios, no entendemos sus caminos, porque sus planes y sus caminos son diferentes que los nuestros, ¿sí o no? Nosotros no los entendemos, nos dice aquí, de Jehová son los pasos del hombre. Cada paso que tú y yo damos, dice su palabra que le pertenecen a Dios. Y a veces Dios nos lleva a lugares que no conocemos, a lugares desconocidos, a cosas desconocidas que no entendemos, pero nosotros tenemos que decir, de Él son sus planes y sus propósitos, aunque yo no lo entienda, aunque yo no entienda mis pasos, los lugares a donde Dios quiere llevarme o lo que Dios quiere hacer conmigo, pero yo tengo que someterme a Él y decir, Señor, tú sabes lo que tú haces, yo no entiendo todo, pero yo confío en ti. También ahí en el libro de Job, en el capítulo 23, verso 9, dice, si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice la palabra de Dios que Dios conoce mi camino. Tengo que aprender a confiar en Él. A veces que son caminos desconocidos para nosotros, lugares que no hemos experimentado o en lugares que no hemos estado, donde Dios nos ha llevado a servir, a trabajar, a cumplir un propósito para Él. Dios nos dice que esos caminos son para probarnos, para cumplir un propósito en nosotros. Y al final dice, si lo hacemos en obediencia, saldremos como oro, como el oro que es probado en el fuego, en los hornos de fuego, y se purifica y salemos como el oro, dice ahí su palabra. Dice que el alcance de la voluntad de Dios no está limitado a los lugares donde Él nos quiere llevar, como lugares de estados, de países. Donde quiera que Dios nos lleve, no se limita la voluntad de Dios. No es a dónde yo quiero ir, qué debo de hacer, no es la ocupación en la que Dios me va a usar, en qué ministerio, en qué área, si es enseñando, si es tocando un instrumento, cantando, si es predicando, en cualquier área que sea, Dios tiene planes y propósitos con nosotros. No se trata de mí mismo, se trata de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? Allí en sus notas, el primer espacio que está en blanco dice, la voluntad de Dios es principalmente ¿qué? Que seamos como Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios no es para que lo sabemos todo o lo sepamos todo, solamente es que confiemos en Dios. Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no salen de la manera que nosotros esperábamos, entonces es tiempo de ir a su palabra y de recordar lo que Él nos dice en su palabra. Allí en Romanos capítulo 8, el verso que leímos comenzando en el 25, encontramos 4 principios simples que nos van a ayudar a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. 4 principios simples que son poderosos si los entendemos. Si entendemos que Dios tiene un plan en cada uno de ellos, tú te darás cuenta que Dios nos quiere llevar a un lugar donde vamos a entender el propósito de Dios para nosotros. Número 1, una fe que confía espera pacientemente. Y lo que le decía al principio, ¿cuántos de nosotros somos impacientes? Yo creo que aquí habemos más personas impacientes que personas que son pacientes. Pero dice ahí que una fe que confía, si nosotros decimos que tenemos una confianza en Dios, que confiamos en Dios, no que somos solamente creyentes, no que somos convertidos o que somos miembros de una iglesia, pero que confiamos en Dios. Si nosotros decimos que confiamos plenamente en Dios, tenemos que aprender a ser pacientes con Él. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Si usted mira a una persona que es impaciente, entonces dígale, tú no estás confiando en Dios. Dígaselo porque aprendemos de ahí. Tenemos que tener paciencia con lo que nos pasa. Tenemos que tener paciencia, no importa el tamaño del problema o la situación por la que estemos pasando, tenemos que decir, Señor,
No le voy a decir que le diga dame paciencia, porque la Biblia dice que cuando pedimos paciencia, Él nos manda pruebas. Así de que dígale mejor, Señor, yo soy paciente contigo. No importa lo que yo esté pasando, yo quiero ser paciente. Yo quiero esperar el momento cuando tú me enseñes cuál es tu propósito en medio de lo que yo estoy pasando. En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia. Sé paciente. ¿Estás esperando por un trabajo? Sé paciente. ¿Estás esperando para que tu esposo cambie? Sé paciente. ¿Estás esperando para que tu esposa cambie? Tienes que sentarte mejor. Sé paciente, porque el sentarte y esperarte con paciencia pues nos lleva tiempo, ¿sí o no? Tenemos que ser pacientes. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. No, no es cierto. También las mujeres tienen que tener paciencia con nosotros. Somos muy cerrados, muy egoístas, muy testarudos. Yo sé que habemos de todo, así de que los dos tenemos que ser pacientes. Pero nos dice allí que el primer principio es que si tenemos una fe que confía, tenemos que ser pacientes. Una fe que confía espera pacientemente, lo que se traduce en perseverancia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra perseverar? Perseverancia es lo mismo que paciencia. Muchas veces no perseveramos. No perseveramos. Mira, yo estaba hablando con Israel y Mayra ahí en su casa el miércoles. Y ¿sabes qué? La hermana Sonia tiene un llamado, tiene un ministerio a través del Avon que ella vende. Porque a través de ese libro que ella reparte por allí, ya van 2 familias que están aquí en la iglesia y que gracias a esa perseverancia de la hermana Sonia, ellos están aquí. ¿Por qué? Porque me decía Mayra, y me decía así, la hermana Sonia se fue al baño, ¿verdad? En ese ratito, y me decía Mayra, la hermana Sonia me dejó un libro de alguna manera, y a través de ese libro pues yo le llamé, le hice un pedido, y ella insistía en llamarme y decirme, invitarme o hablarme de Dios, y yo le decía, no puedo, y yo miraba los textos y decía, otra vez esta señora está llamando. Pero la hermana Sonia no se cansó, ella fue perseverante, y mira el resultado. Gloria a Dios por esa perseverancia, que es lo que estamos hablando ahora mismo. La gloria sea a Dios, porque si la hermana Sonia en el principio hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya la he invitado 1, 2, 3 veces y no viene o no me permite que vaya o no va al estudio bíblico o cualquier cosa, ella se hubiera dado por vencida. Pero ella tiene perseverancia y gloria a Dios por eso, porque allí es donde nosotros aplicamos la paciencia. Muchas veces nosotros como creyentes le hablamos a alguien y lo invitamos a la iglesia o lo invitamos a un estudio bíblico y nos dice que no y decimos, pues que no venga, yo ya cumplí con mi tarea, yo ya lo invité, yo ya lo llamé y si no quiere ir, que no vaya. Y nos desesperamos, se nos acaba la paciencia y ya lo dejamos ahí. Pero aquí la Biblia nos enseña a ser perseverantes. Dios quiere que tú y yo seamos perseverantes, que no nos demos por vencidos. Ahí están los resultados de ser pacientes y ser perseverantes. Hagamos este hecho una verdad en nuestras vidas. Seamos pacientes, seamos perseverantes en todo. Ejercitemos nuestra fe que confía, esperando pacientemente. En otras palabras, tengamos o seamos perseverantes. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y gracias a la perseverancia, a la paciencia de mi hermana Sonia, Mayra, Israel, han venido a los pies de Cristo, han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, porque a Él, solamente Él la merece. Y vienen más. Amén. Así que aprendamos a ser paciente. Cuando usted evangelice a alguien, pues haga lo mismo, sea paciente, sea perseverante. No le tuerza el brazo, no le tuerza el brazo. Decíamos ayer, estábamos allá en el lago y platicábamos ahí, decíamos, ¿dónde van a ser los bautizos? ¿Y cómo va a ser? Y cuando se bauticen, ¿qué vamos a hacer? Y ahí en juegos decía mi esposa, no, pues cuando bautices al hermano o lo rebautices, le dices,
en el nombre del Padre y lo vuelves a meter y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y le digo yo de broma y le digo, ¿y te conviertes o allí te dejo al último? Entonces es algo de tener paciencia, de que si la persona no se convierte o no, o Dios no ha tratado con él en su corazón, tenemos que ser pacientes, pero perseverar. ¿Cómo? Mostrándoles la gracia, mostrándoles el amor de Dios, la misericordia, la paciencia con la que Dios nos ha llamado, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y gracias a Dios que Dios ha guiado a mi hermana Sonia, a ellos que están como ese fruto que dice la Biblia que está listo para ser cosechado. Hay personas que apenas se les sembró la semilla y todavía están renuentes, pero va a venir otro que les pone agüita, les quita las hierbitas ahí al lado y le da vida a esa plantita. Así de que todo tiene un proceso, pero gloria a Dios por lo que Él está haciendo en cada uno. Yo sé que cada uno de ustedes evangelizan y le hablan a personas en diferentes maneras, diferentes tácticas. No se tienen que poner a vender Avon todos ustedes y repartir libros por ahí, pero lo pueden hacer de otra manera, evangelizando de diferentes maneras como Dios lo use a usted, ¿ok? Así de que sea paciente y dígale, Señor, ¿cómo quieres que yo evangelice? Pero la cuestión es hacerlo. Así de que seamos pacientes, seamos sabios. Dios quiere que seamos sabios. Si tenemos una confianza, tenemos que ser pacientes. Otra cosa que Dios quiere que nosotros entendamos es, para esto, las cosas que nos pasan, necesitamos paciencia, porque muchas veces decimos, ¿por qué me pasó ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? Pero esperaré pacientemente. Cuando tú entiendes eso y practicas eso, a decirle, Señor, yo no entiendo, pero voy a ser paciente. Entonces, estamos poniendo la gracia y la fortaleza de Dios a trabajar en nuestras vidas, ¿sí o no? Cuando le decimos, Señor, yo confío en tu gracia, en tu fortaleza, entonces eso va a producir frutos en nosotros. Dios nunca nos ha fallado a ninguno, a nadie le ha fallado y no creo que va a ser usted el primero que vaya a decir, pues ya Dios me falló a mí. Dios nunca nos falla, Dios nunca nos abandona, Él siempre está ahí con nosotros. Cuando vengan los tiempos difíciles, ya sea en un área espiritual, en un área mental, en un área emocional, tenemos que conectarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque de Él viene nuestra confianza. Cuando hacemos eso, cuando vienen esos momentos y tú estás conectado 100% con Él, tú estás fuerte para enfrentar la situación sin importar cuál sea esa situación. Muchas veces Dios nos ha librado a muchas personas, a cada uno de nosotros, de mil maneras. Dios nos libra a algunos, nos ha librado ahí en sus notas del fuego. Dios no ha permitido que tú y yo lleguemos a algo catastrófico o alguna desgracia, alguna pérdida en la familia, algún accidente. Nos ha librado de pasar por el fuego, pero a muchos de nosotros nos ha librado estando en el fuego. Nos ha librado cuando tú ya te equivocaste, hiciste algo equivocado, fallaste. De allí mismo Dios te rescata. Dios te saca del fuego. Pero a otras personas nos ha librado cuando estamos atravesando por el fuego. Siempre Dios estará allí para darnos la mano, para sacarnos de ese lugar, de esa situación. Es su voluntad y no la nuestra. Es la manera como pasan las cosas y no es nuestra manera. Son sus caminos, no son nuestros caminos. Son los pensamientos de Él, no son nuestros pensamientos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. La Biblia habla mucho acerca de la perseverancia. Es algo que Dios quiere ver en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Cuando te sientas con temor, cuando te sientas con inseguridad, con miedo, no huyas de esto. Hazle frente a la situación. Dios quiere que tú perseveres. No te des por vencido. No importa la situación que tú estés pasando, si es una enfermedad, si es una pérdida en el hogar, si es problemas con la familia, tú tienes que ser fuerte y enfrentar la situación. ¿Cuántos recuerdan la historia del rey David? David entendió esto. Él estuvo sufriendo, estuvo enfrentando situaciones difíciles, pero él no corrió. Él le hizo frente a los problemas. Ahí en el Salmo capítulo 55, versos 5 al 8 dice:
temor y temblor vinieron sobre mí. Aquí aprendemos que no solamente el temor viene sobre ti y sobre mí, siendo el rey David el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, vino el temor sobre él. Dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. En el verso 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Él diría, si Dios me diera, si alguien me diera alas para volar, yo me alejaría del problema. Yo me olvidaría de mi situación. Y descansaría, dice allí. En el verso 7 dice, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, en otras palabras, de los problemas. Dice, de la tempestad. Yo me apresuraría con alas de paloma. Imagínate que tú estás metido en un problema, que debes dinero, que no están bien tus finanzas. Y tú dices, me iría de aquí, de este país, para no pagar esa deuda. Me desaparecería. Se nos vienen pensamientos de decir, ¿cómo yo me escaparía de esta situación? Pero aquí nos dice que el mismo rey David, él dijo, no voy a huir. Él soportó, él aguantó el problema, él lo enfrentó. Y cuando tú haces esto, vale la pena perseverar. ¿Por qué? Porque cuando ya estás para darte por vencido, ahí está Dios para ayudarte, ahí está Dios para levantarte, ahí está Dios para fortalecerte. Cuando tú ya piensas que no hay puerta para salir, que no hay una escapatoria, que no hay una salida, Dios te dice, la luz está allí, la puerta está cerca, persevera y sé paciente. En Hebreos capítulo 10, verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Por qué en el verso 36? Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si tú y yo no somos pacientes en las cosas a las que Dios nos ha llamado o por las que estamos pasando, entonces no vamos a recibir la promesa. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que ser pacientes para poder recibir la promesa de Dios. Si nosotros tiramos la toalla, imagínate al principio, como decía mi esposa, cuando empezamos este ministerio, que habíamos 12 personas nada más. Y después de esas 12 personas ya solamente venían 8. Y después para otro mes venían 16. Y era un venir y parar de venir. Y venía el desánimo, pero nosotros perseveramos y seguimos adelante y decíamos, Señor, esta no es nuestra obra, es tu obra. Y fuimos pacientes. Y mira lo que Dios está haciendo ahora. A través de esa obra que nosotros perseveramos y que cada uno de ustedes, los que empezaron en este ministerio, perseveraron, Dios está trayendo la promesa. Promesa que Dios le ha dado a varias personas en la congregación. Personas que me han dicho, pastor, yo miraba la iglesia llena en un sueño. Otro hermano me dice, pastor, Dios me dio un número, una cantidad, y yo sé que Dios está obrando. Pero si nosotros no perseveramos, nosotros nunca veremos esa promesa. Tenemos que perseverar, tenemos que ser pacientes. Número 2, ahí en tus notas, una humildad sometida enfrenta la prueba de frente, pero de rodillas. Tenemos que hacerle frente a las pruebas, a las cosas que pasamos, pero tenemos que hacerlo orando a Dios, humillándonos en la presencia de Dios, siendo pacientes, perseverando, pero siendo humildes también. Someternos, esa rebeldía, esa arrogancia que muchas veces mostramos, someterla a Dios, entregársela a Él y decirle, Señor, yo quiero ser paciente, quiero enfrentar la situación, pero tengo que hacerla orando, tengo que hacerla viniendo a ti, derramando mi corazón delante de ti. En Romanos capítulo 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Todos hemos estado en esa situación, ¿sí o no? Todos hemos estado en un lugar donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué pedir, ¿sí o no? Donde somos débiles, donde hay temor, donde hay inseguridad, donde sentimos que no somos capaces. Pero allí en esa situación Dios nos dice, enfréntala orando, tráela delante de mí, que yo estoy ahí para responderte, para ayudarte. Simplemente nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedirle a Dios por la situación. Pero ¿qué sucede entonces? Él nos da la respuesta en Romanos 8:26, donde dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes qué hacer, ni qué pedir, ni cómo obrar, ni cómo actuar, dice que el Espíritu de Dios intercede por ti, intercede por mí. En Romanos 8:27 también dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Has estado en esta situación, sí o no? ¿Has estado en un lugar donde no sabes qué hacer, sí o no? Todo lo hemos estado. Yo he estado allí, tú has estado allí, yo te lo garantizo. Has estado en un lugar cuando tú dices, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, no sé a quién acudir, no sé en quién confiar. Dios está allí para ayudarte. ¿Cuánto lo creen? Donde nuestra alma está tan quebrantada que no tenemos palabras para expresar nuestra angustia, Dios está allí en medio de esa situación. Todo lo que hacemos es unas oraciones que muchas veces ni sabemos por dónde empezar o cómo orar, pero Dios intercede por nosotros. Caemos de rodillas y allí es donde el Espíritu Santo interpreta o reconoce o entiende nuestra impotencia, nuestra limitación, que no podemos obrar o ir más allá de nuestras capacidades humanas, y es ahí donde Él toma el control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque en lo imposible Dios lo hace posible. Cuando a nosotros se nos parece que no hay puertas abiertas, Dios dice, yo abro puertas. Cuando para ti, para mí, parece que estamos delante de un desierto, Dios dice, yo abro el mar, yo abro fuentes de agua viva donde tú puedes venir y saciarte. ¿No es un privilegio ser hijo de Dios? Si esto a ti no te motiva, yo no sé qué te motiva. Tú y yo somos limitados. Tú y yo somos incapaces, impotentes de hacer muchas cosas. Pero tenemos a un Dios vivo que es un Dios ilimitado. Dele gloria a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque nuestro Dios, al Dios que servimos, es un Dios que no tiene límites. Es un Dios que ve más allá de donde tú y yo podemos ver. Que hace cosas más grandes de las que tú y yo podemos hacer. Gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Allí es donde mostramos nuestra humildad, nuestra sinceridad, nuestra transparencia delante de Dios, donde Él dice, no te preocupes, yo tomo el lugar. Cuando el doctor dice, no hay esperanza, cuando tu matrimonio se ve que no hay solución, cuando tus hijos están rebeldes, en drogas, en pandillas, Dios dice, no te preocupes, yo tomo el control. Tú no puedes hacer nada, tú eres limitado, pero yo tomo el control. Por ejemplo, decimos, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que llevarse a Junior el Señor a esa edad? No entendemos, pero Él lo entiende. ¿Por qué se nos acaba el trabajo cuando ya muchas veces estamos planeando retirarnos? Cuando decimos, me falta 1 año, 2 años para retirarme, y nos dices, estás despedido y no podemos trabajar más. ¿Y de dónde vamos a proveer los gastos en la casa? ¿O una enfermedad, una incapacidad? ¿Qué vamos a hacer? Allí es donde Dios mira nuestra impotencia, nuestra limitación y dice,
yo tomo el control después de eso. Cuando el doctor te ha dicho no hay solución, Dios es el Dios de nuestra solución. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios al que clamamos cuando tú y yo somos limitados, cuando la ciencia no puede más. Todo lo que hacemos es gemir. Clamar a Dios. No podemos hacer más, pero Dios sí puede, ¿sí o no? Dios es poderoso. Dios es más que suficiente. Jesús oró en el huerto del Getsemaní, así en Lucas capítulo 22, verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo puso su confianza en el Padre diciendo, yo no quiero pasar por esto, no es fácil, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y cuando tú y yo pasamos cosas difíciles, tenemos que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Decíamos al principio, Jesús es nuestro ejemplo. Y Él nos enseñó a decir, Señor, que no sea mi voluntad, pero la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sometiéndose así a ¿qué? A la voluntad del Padre. Cuando Él se sometió a esto, ¿qué es lo que Él hizo? Él tuvo un corazón, una compasión, un perdón para venir delante de los acusadores, de los que lo crucificaban, de los que lo azotaron, y le dijo al Padre, le dijo ahí en Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando tú entregas tu voluntad a la voluntad de Dios, tú tienes la paciencia, el amor, la compasión, el perdón para los demás. Si tú no tienes esa paciencia, ese sometimiento a Dios, si tú no sometes tu voluntad a la voluntad del Padre, tú no vas a tener perdón para los demás. Tú no vas a tener amor, compasión para los demás. Tú no vas a aprender a cómo perdonar al que te ofendió. Tú no vas a aprender cómo esperar en el Señor para el tiempo preciso de lo que tú estás esperando. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, una flexibilidad no vigilada descansa en nuestro soberano Dios y en su plan. Una flexibilidad no vigilada descansa en nuestro soberano Dios y en su plan. Hemos entendido que Dios tiene planes y propósitos. Si nosotros tenemos realmente una voluntad de someternos a Él, nosotros vamos a descansar en Él, ¿sí o no? Vamos a poner nuestros problemas en Él, nuestra confianza en Él, en el plan de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos, una vez más lo vamos a leer, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces en nuestra vida solo necesitamos soltar nuestras situaciones poniéndolas en las manos de Dios. Eso es lo que debemos hacer. No necesitamos hacer más, solamente confiar en Él y poner nuestras cargas en Él, en la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos cómo Él lo va a resolver, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros y que todo estará bien. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Eso es cuando tú y yo aprendemos a poner nuestra confianza en Él. Entonces confiamos y descansamos en Él y en su plan. Job experimentó esto cuando dijo allí en Job capítulo 13, verso 15, he aquí, mira lo que era la confianza y la fe de Job. Dice, he aquí, aunque Él me matare. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir, aunque Dios me matare, yo seré fiel a Él? ¿Cuántos de ustedes realmente lo pudieran decir? Dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos.
Job tenía una confianza plena en Dios. Y él dijo, pase lo que pase, aunque estaba él irreconocible con esa lepra, aunque había perdido todos sus bienes, todos sus hijos, toda su familia, él dijo, aunque él me matare, yo le serviré a él. Yo seguiré confiando en él. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de los jóvenes hebreos que iban a ser lanzados al fuego, allí al horno de fuego? ¿Qué fue lo que ellos dijeron cuando el rey los quería forzar a que se postraran delante de la estatua? ¿Qué dijeron ellos? Rey, aunque tú nos frías como chicharrones ahí en ese fuego, sepa usted que yo no voy a postrarme de esa estatua. ¿Cuántos recuerdan eso? Eso es cuando alguien tiene una fe plena en Dios. Y dijeron, y si Dios no nos salva de ese fuego de horno, sepa usted, rey, que yo no me postraré delante de esa estatua. Eso es confiar en Dios. Dele un aplauso al Señor. Solo se lo digo para que recuerde a quién usted le sirve. Gloria a Dios. Número 4, una sensibilidad dispuesta. Recuerda que hemos sido formados conforme a la imagen de Cristo. Cuando tú y yo somos sensibles a la voluntad de Dios, reconocemos que hemos sido creados, que hemos sido formados a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, ¿es tu plan? Tú le dices a Dios, ¿es tu plan, Señor? Lo que es importante, eso es lo que es importante, no es lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, ni lo que yo veo. Es tu voluntad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Seamos sensibles a la realidad que es que Dios está en control de todas las cosas que nos pasan. Seamos sensitivos, seamos pacientes, creamos que Dios tiene todas las cosas en control. Seamos perseverantes. Aun cuando no vemos la salida, sigamos firmes. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quiero invitarte, yo quiero motivarte a que seas sensible a la realidad que es Dios, a reconocer que Él está en control de todas las cosas que nos pasan, a reconocer que Él está usando esa situación que te está pasando a ti. ¿Para qué? Para formarte a la imagen y a la semejanza que es Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si tu problema es una enfermedad, si tu problema es algo espiritual, duda, incredulidad, desconfianza, si tu problema es un problema familiar o con los hijos, físico, financiero, yo quiero decirte, en medio de esa situación, Dios está obrando. Dios está tratando contigo. ¿Para qué? Para formarte, para formarme a mí, a la imagen y a la semejanza que es Cristo Jesús. Que es un Dios de amor, que es un Dios paciente, que es un Dios sensitivo, que es un Dios que confía plenamente en el Padre, que pone la confianza en el Padre Celestial. Si tú y yo hacemos eso, estamos en el camino correcto. Estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Estamos acercándonos más cada día a ser más a la imagen y a la semejanza que es Cristo Jesús. En Isaías capítulo 64, verso 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros solo somos barro. Y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero qué tiene que hacer? El alfarero te puede romper 1, 2, 3, 4 veces y volverte a formar, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe cuánto tiempo tiene que pasar uno en ese proceso. Él sabe lo
poner la confianza en Él. ¿Quién somos tú y yo? Si tú y yo somos más que el barro, Dios nos formó. Tú eres el que nos formaste, dice ahí. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando tú le pones tu vida a Cristo en sus manos, es como cuando tú manejas con tu esposo o tu esposa y tú te duermes y confías plenamente en que esa persona te va a llevar al destino correcto. Si tú estás confiando en Dios, tú tienes que confiar plenamente en Él. Él nos está haciendo conforme a su imagen, lentamente, tomando el tiempo necesario. Si tú piensas que ya es mucho tiempo, Dios sabe lo que hace. No argumentes contra Él. Ten en cuenta que Él sabe lo que tú necesitas, por lo que tú estás pasando. Él sabe cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras tentaciones, qué es lo que Dios necesita remover de nosotros, qué es lo que Dios necesita quemar en nosotros a través del horno de fuego. Dios lo sabe. Ten paciencia, sé paciente para concluir. Ahí donde tú estás, si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, que nunca lo ha invitado a su corazón, si hay alguien que nunca le ha pedido perdón por sus pecados, yo te doy la oportunidad en este día. Déjame decirte una cosa, no es una casualidad que tú estés aquí, no es una coincidencia, es un plan de Dios. Hablamos de planes y propósitos de Dios. El que tú estés aquí es un propósito de Dios. Él te ha traído aquí con un motivo, pero depende de ti. Si tú quieres tomar la decisión y decirle: Señor, reconozco que te he fallado, hazlo ahí donde tú estás. No tienes que pasar aquí al frente, pero ahí donde tú estás, mientras la iglesia cierra sus ojos y ora, intercede al Padre por almas que pueden ser salvas en este día. Ahí donde tú estás, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que necesito perdón de mis pecados. Yo creo que tú viniste a este mundo a morir por mí, a padecer en esa cruz, a derramar tu sangre por mis pecados. Yo lo creo. Yo creo que tú viniste a salvarme. Yo creo que en ti hay vida eterna. Te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Díselo ahí donde tú estás de corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser diferente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has repetido esta oración con fe, creyendo que necesitas a ese Salvador, si tú has hecho esa oración, yo te pido que levantes tu mano. Si alguien ha repetido esa oración de corazón, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Gracias, Señor. Gracias por esas manos. Gracias porque todos necesitamos ese perdón. Para terminar, yo te digo una cosa: hemos tenido suficiente tiempo pensando y razonando de acuerdo a nuestra manera de ser, pero hoy podemos salir cambiados de aquí diferente, con una mente diferente, diciendo: Señor, que no sea más mi voluntad, que sea tu voluntad. Practiquemos eso, practiquemos el poder poner toda nuestra confianza en las manos de Dios. Si tú lo crees, yo te digo, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Vamos a ser despedidos. Vamos a ser despedidos con una alabanza. Le damos gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra de Dios? Amén. ¿A cuántos de ustedes les habló el Señor ahora? Pues denle un aplauso al Señor, pero fuerte, porque es para Él. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Déselo más fuerte a Él. La paciencia del Señor, amén. Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor a nosotros. Damos gracias al Señor mientras Félix se prepara. Damos gracias al Señor por esa palabra bendecida de parte del Señor. Damos gracias por el pastor, por el esfuerzo que hace para traer ese alimento espiritual. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro pastor? Amén.
Un hombre de Dios, un hombre valiente y paciente. Vamos a despedirnos con gozo. Yo le digo a su nombre. Gloria. ¿Quién es el que